¿Qué tal? Buenas noches, estimados compañeros, compañeras. Espero que se encuentren bien. El motivo del presente video es para grabar ya nuestra videocápsula correspondiente a la semana número 6. Ya casi llegamos al final de este curso, estimados alumnos. Y bueno, pues les comento que para esta semana número 6 vamos a trabajar con dos actividades. Las actividades que van a trabajar para esta semana número 6 son dos cuestionarios. Entonces, debemos responder correctamente, lo vuelvo a repetir, esos dos cuestionarios. Les hago la observación que esos cuestionarios de la semana número 6 se van a desprender obviamente del contenido de plataforma, pero además del contenido de plataforma, se va a desprender de lo que hablemos en esta videocápsula. Entonces, vamos a empezar pues precisando que el tema que hemos estado viendo, de hecho, desde la semana pasada, que fue la semana número 5, es en cuanto a la seguridad social. Recuerden qué es la seguridad social. Recuerden que la seguridad social es el completo bienestar físico y mental, tanto del trabajador así como de sus familiares. Lo comento una vez más. Les decía que el tema toral o el tema más importante de esta semana, número 6, obviamente, es la seguridad social. ¿Qué es la seguridad social? Les decía que la seguridad social es el completo bienestar físico y mental, no solo del trabajador, sino que también de sus familiares, ¿vale? A esas personas que tienen derecho, por cierto, a la seguridad social, nosotros le vamos a llamar derechohabientes. Lo voy a comentar una vez más, les decía que esas personas que tienen derecho a la seguridad social, que es el trabajador, y sus dependientes económicos o sus familiares, les llamamos derechohabientes. Ahora, si no hay alguna situación que comentar con esto, vamos a continuar. Lo siguiente que debemos precisar son los antecedentes de la seguridad social en nuestro país. Podemos encontrar como antecedentes de la seguridad social en nuestro país, en la época de Porfirio Díaz, en el llamado porfiriato, porfirismo, podemos encontrar dos huelgas, la huelga de Cananea y la huelga de Río Blanco. Esas huelgas, estimados alumnos, son antecedentes de la seguridad social. Les comento, bueno, pues que en esas huelgas no solo se peleaban mejores condiciones de trabajo, sino que se peleaban también condiciones en materia de seguridad social. ¿Por qué les comento esto? Porque en aquella época, por ejemplo, si un trabajador se llegaba a lastimar, si un trabajador se llegaba a accidentar, no le daban las gracias ni a él ni a su familia. Si un trabajador llegaba a morir, pues obviamente que no, ni siquiera le daban las gracias a la familia. Con eso les digo todo. No había seguridad social, no había derechos laborales. Por eso es que se lleva a cabo la huelga de Cananea y Río Blanco. Lamentablemente, las primeras huelgas que se llevaron a cabo en el país, que fueron esas, fueron reprimidas con sangre. ¿Sale? Es decir, se mató a los líderes huelguistas y además se asesinaron a varios trabajadores. No solo intervinieron los patrones, sino que el gobierno les apoyó. Les voy a comentar algo que siempre les comento a mis alumnos. Porfirio Díaz arregló esas huelgas en caliente. Esa palabra le gustaba mucho al general Porfirio Díaz, arreglar las cosas en caliente. Y la seguimos usando esa palabra, ¿no? Quiere decir que se van a arreglar las cosas rápido. Pero bueno, para Porfirio Díaz era básicamente quitarles la vida, ¿sale? Matar a esas personas que se estaban oponiendo a su poder. Pero bueno, vamos a continuar. Si es que no hay duda, estimados alumnos, reitero que no puede haber duda porque estoy solo yo conectado, ¿no? Pero es la costumbre, estimados alumnos, discúlpenme. Además de esas huelgas, hay otro antecedente importante de la seguridad social en México. Otro antecedente importante es el Partido Liberal Mexicano. El Partido Liberal Mexicano fue organizado por los hermanos Flores Magón. Los hermanos Flores Magón habían sido trabajadores en México y se habían dado cuenta de las grandes injusticias. Y bueno, en el programa de ese Partido Liberal Mexicano, ellos proponían que se reconociera la seguridad social para los trabajadores mexicanos. Ellos reconocían o pedían más bien que se reconociera la seguridad social no solo para el trabajador, sino que también para sus derechohabientes. Lamentablemente, Porfirio Díaz, recuerden que no le gustaba que nadie se le opusiera y lo que hacen pues es reprimir poco a poco. Sale poco a poco, estimados estudiantes, reprimieron
ese movimiento del Partido Liberal Mexicano, y finalmente los hermanos Flores Magón hasta tuvieron que emigrar a los Estados Unidos, y allá en los Estados Unidos de Norteamérica, a través de periódicos, pues seguían atacando el régimen de Porfirio Díaz. Pero bueno, vamos a continuar si es que no tienen alguna situación que comentar. Y lo siguiente que debemos precisar, estimados estudiantes, son otros antecedentes. Otro antecedente que podemos encontrar en nuestro país respecto a la seguridad social, obviamente, es una ley que se publica en el año de 1904. Esa ley que se va a publicar en el año de 1904, estimados estudiantes, es la Ley de Accidentes de Trabajo del Estado de México. Fíjense, ya saben, o bueno, no sé si lo he comentado con ustedes, pero su servidor es mexiquense. En mi carácter de mexiquense, pues les comento que esa legislación que se expide en el año de 1904, precisamente se expide en el estado del cual yo soy originario, es decir, se expide en el Estado de México. Entonces les comento, otro antecedente que podemos encontrar con respecto a los riesgos, con respecto a la seguridad social en nuestro país, es la Ley de Accidentes de Trabajo del Estado de México, que se expide o se emite en el año de 1904. Además de esa legislación o de ese antecedente, vamos a tener otro antecedente de la seguridad social, pero en el año de 1906 sale en el estado de Nuevo León. Esa ley se le conoce como la Ley sobre Accidentes de Trabajo del Estado de Nuevo León. Lo comento una vez más, les decía que otro antecedente que vamos a encontrar respecto a la seguridad social en México es esa Ley sobre Accidentes de Trabajo del Estado de Nuevo León de 1906. Pero bueno, además de sus antecedentes, vamos a encontrar otro antecedente muy importante, que es la Revolución Mexicana. Nuestra Revolución Mexicana, orquestada el 20 de noviembre de 1910, también es un antecedente de la seguridad social. ¿Por qué? Porque se peleaba por derechos laborales, y un derecho muy importante por el que se peleó, estimados estudiantes, en aquel entonces, fue el derecho para la seguridad social de los trabajadores. Recuerden que a la revolución se unieron varios trabajadores que lamentablemente no se les habían reconocido sus derechos como obreros, y además los trabajadores del campo o de las grandes haciendas, los famosos peones acasillados. Pero bueno, les aclaro, estimados estudiantes, pues que la revolución dura de 1910 al año 1929. 19 años dura la revolución. Para entender mejor la Revolución Mexicana, su servidor la divide por etapas. La primera etapa es el movimiento que encabeza, pues obviamente Francisco I. Madero, ¿sale? Y esa primera etapa va a terminar cuando es traicionado Francisco I. Madero por Victoriano Huerta, ¿sale? Una vez que Victoriano Huerta toma el poder, los revolucionarios se vuelven a levantar en armas, ¿sale? Y a esa segunda etapa, a mí me gusta llamarle revolucionarios en contra de Victoriano Huerta. Todos los revolucionarios se levantaron en armas luego de que Huerta traiciona a Francisco I. Madero y lo termina asesinando. Estoy hablando de revolucionarios como Zapata, como Pancho Villa, que incluso lloró en la tumba de Francisco I. Madero, lloró amargamente. Además hablo de Venustiano Carranza, que incluso publicó un plan llamado el Plan de Guadalupe para efecto de levantarse en armas en contra de Victoriano Huerta. Pero bueno, después de que los revolucionarios vencieron a Victoriano Huerta, se presenta un vacío de poder, ¿sale? Y en ese vacío de poder ahora se van a pelear los revolucionarios contra los revolucionarios, es decir, va a ser una pelea de todos contra todos por el poder. Se une, por ejemplo, Carranza con los del norte, con Obregón y con Plutarco Elías Calles. Se une, por ejemplo, el del sur, Emiliano Zapata con el Dorado, es decir, Pancho Villa. ¿Sale? Entonces estaban peleando todos por el poder. Si no me creen, analicemos rápidamente. Zapata, asesinado. Pancho Villa, asesinado. Carranza, que es importante, también lo asesina. Pero bueno, Álvaro Obregón, que fue un presidente de la República que se religió, también obviamente lo mata. Pero bueno, antes de explicarles quién fue el más inteligente en ese movimiento revolucionario, pues debo comentarles el aporte de Carranza. El aporte más importante de Venustiano Carranza es que él, en su carácter de jefe máximo de la revolución, en el año de 1916,
convocó a un Congreso Constituyente en Querétaro, en la ciudad de Querétaro. Les hago la observación que un Congreso Constituyente es un cuerpo colegiado de varias personas, obviamente, que tiene como finalidad crear una constitución. ¿Sale? Ese Congreso Constituyente, pues obviamente que fue integrado por caudillos revolucionarios como Venustiano Carranza. Pero bueno, su máxima aportación, recuerden que es la Constitución que se va a publicar al año siguiente, que se va a promulgar en el año de 1917. Ahora, con respecto a eso, quiero comentarles que esa Constitución de 1917 ya reconocía derechos laborales y además también reconocía algunas garantías sociales. Sin embargo, es importante comentarles que desde mi punto de vista y desde el punto de vista de algunos autores, Venustiano Carranza traicionó a la revolución. ¿Por qué traiciona a la revolución Venustiano Carranza? Bueno, esto es debido a que no había hecho muchos cambios, e incluso en aquella época se seguía castigando, como lo hacía el general Porfirio Díaz, con pena de muerte a aquellos que se atrevieran a organizar una huelga. Entonces, para mí, así como lo dicen muchos autores, lo que hizo Carranza fue traicionar a el movimiento revolucionario. Pero bueno, vamos a continuar. Y lo siguiente que debo comentarles es que la Revolución Mexicana, como se los decía hace rato, va a terminar realmente hasta el año de 1939. ¿Quién va a terminar la Revolución Mexicana? Desde mi punto de vista, el revolucionario más inteligente de ese entonces. El revolucionario más inteligente de ese entonces se llamaba Plutarco Elías Calles. Y bueno, aquí está la clave. ¿Cómo es que termina Plutarco Elías Calles con la Revolución Mexicana? Bueno, pues porque a él se le ocurre una forma más sana, una forma más inteligente de pelear por el poder. A partir de 1939, con Plutarco Elías Calles, se decide que ya no se va a acceder al poder a través de las armas, a través de la lucha armada, o sea, a través del derramamiento de sangre, sino que ahora se va a luchar por el poder a través de las instituciones, a través del voto popular. ¿Cómo se logra esto? Con la creación del primer partido político de México. El primer partido político de México, creado en el año de 1929, es el Partido Nacional de la Revolución. ¿Sale? Y con ese Partido Nacional de la Revolución, en el año de 1929, nace el México de las instituciones, estimados estudiantes. ¿Sale? Es precisamente en ese año, en 1929, cuando el artículo 123 de la Constitución se reforma y se establece la necesidad de crear una ley del seguro social. ¿Sale? Lo vuelvo a comentar, estimados estudiantes. Les decía que en el año de 1929, cuando nacen las instituciones, con Plutarco Elías Calles, es que se reforma también el artículo 123 constitucional, y por primera vez en la historia, en la Constitución, en nuestra Carta Magna, se prevé la creación de una ley en materia de seguridad social. Nada más que tardaron muchos años más en promulgar o publicar una ley en materia de seguridad social. Fíjense, aunque la Constitución desde el año de 1929 ya reconocía que se estableciera una ley en materia de seguridad social, lo cierto, estimados estudiantes, es que hasta ese momento pues no se había publicado, hasta 1929. Pero bueno, de hecho, el primer antecedente como tal de la seguridad social, el primer antecedente que podemos encontrar como verdadero, se presenta hasta el año de 1943. Les hago la observación que el presidente de la República en ese año de 1943 era también un general de la Revolución, era un general poblano llamado Manuel Ávila Camacho. Lo había confundido con su hermano, es que su hermano de Manuel Ávila Camacho se llamaba Maximino. Pero bueno, les comento, el primer antecedente auténtico de la seguridad social se va a presentar en México, recuérdenlo, hasta el año de 1943, cuando estaba ocupando la presidencia de la República el presidente Manuel Ávila Camacho. Él es Manuel Ávila Camacho, quien en 1943 promulga la ley del Seguro Social, y con esa promulgación de la ley del Seguro Social, en el año de 1943, se crea una institución de seguridad social que hasta el día de hoy sigue existiendo. Se crea el famoso Instituto Mexicano del Seguro Social en ese año de 1943. Recuérdenlo, el primer antecedente auténtico
desde mi punto de vista, de la seguridad social en México, se va a presentar hasta el año de 1943, cuando el presidente Manuel Ávila Camacho promulga la ley del Seguro Social. Y además de esa ley del Seguro Social, se desprende la creación de una institución en materia de seguridad social muy importante. Me refiero al Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero bueno, vamos a continuar con los antecedentes, pero antes de ello es importante comentarles que el artículo 123 es muy importante, porque es el fundamento constitucional del derecho al trabajo. Pero además es importante recordarles que el artículo 123 constitucional tiene dos apartados, el apartado A y el apartado B. ¿Qué regula o qué establece el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Ese precepto legal, estimados estudiantes, lo que hace es regular las relaciones laborales entre los particulares y la iniciativa privada. ¿Sale? En ese orden de ideas, les comento que el Seguro Social, ¿sale? O la ley del Seguro Social, como tal, el Instituto Mexicano del Seguro Social, era exclusivo para la iniciativa privada, era exclusivo para trabajadores de la iniciativa privada, de empresas privadas, ¿vale? Ahora, es por eso que un presidente también muy importante en nuestro país, que también es mi paisano, ¿sale? Me refiero a Adolfo López Mateos, que era de aquí del Estado de México, en el año de 1959, estimados estudiantes, le va a añadir el apartado B a la Constitución, el apartado B al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo vuelvo a comentar. Otro antecedente de la seguridad social, por eso les expliqué el apartado A y el apartado B, otro antecedente, les comento, de la seguridad social en México es precisamente en el año de 1959, cuando el presidente Adolfo López Mateos añade el apartado B al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se va a garantizar la seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado. Además de que se va a garantizar la seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, les hago la observación que también en aquella época se va a crear lo que nosotros conocemos como el ISSSTE, lo que nosotros conocemos como el Instituto de Servicios de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado. Entonces, para terminar con los antecedentes, les comento una vez más que otro antecedente muy importante que podemos encontrar en materia de seguridad social en México es el famoso ISSSTE en el año de 1959. Recuerden que ese ISSSTE es creado por Adolfo López Mateos y por sus siglas, el ISSSTE significa el Instituto de Servicios de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado. Vamos a continuar hablando ahora de lo que es el fundamento jurídico de la seguridad social en México. ¿Sale? Empezando desde un punto de vista jerárquico, lo primero que debemos comentar es que el fundamento constitucional, el fundamento de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la seguridad social en México, estimados estudiantes, es el artículo 123. ¿Sale? Ese artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación a la seguridad social, establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo. Ahora, de acuerdo a lo que comentábamos hace rato con los antecedentes, recuerden que el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece dos apartados, el apartado A y el apartado B. El apartado A, en su fracción 29 del artículo 123, obviamente, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que es de utilidad pública la ley del Seguro Social y ella comprenderá los seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación, involuntaria del trabajo y enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y sectores sociales y su familia. Lo vamos a comentar una vez más. Recuerden que
lo que estamos mencionando en este momento, es el fundamento jurídico de la seguridad social en México. Recuerden que desde un punto de vista jerárquico, vamos a empezar por la Constitución y empezamos de manera precisa con el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recuerden que ese artículo tiene los apartados. Entonces, el apartado A, no se les olvide, nos habla de la iniciativa privada. Entonces, es importante recalcar, resaltar que el fundamento constitucional de la seguridad social en materia de iniciativa privada es de manera muy precisa la fracción 29 del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esa fracción establece, estimados alumnos, que es de utilidad pública la ley del Seguro Social y ella comprende los seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria en el trabajo, enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y sectores sociales y familiares. Es interesante el fundamento constitucional, si ustedes se dan cuenta, de la seguridad social para la iniciativa privada. Fíjense, comprende varios seguros, es algo que pues quería hablar más adelante con ustedes, pero voy a aprovechar la ocasión para hacerlo. La seguridad social, ¿cómo se cumple? ¿Cómo cumple el Estado con la seguridad social? A través de la prestación de varios seguros. ¿Sale? Vamos a mencionar algunos seguros. El primer seguro que podemos encontrar es el seguro de invalidez. Sale, de hecho, en la ley del Seguro Social, se le conoce como seguro de invalidez y vida. ¿Qué implica ese seguro de invalidez y vida, estimados estudiantes? Ese seguro de invalidez y vida implica que si sufrimos un accidente que no ocurre en el centro de trabajo, o si llegamos a perder la vida fuera del centro de trabajo, nos ampara este seguro. ¿Sale? Nos pueden dar una pensión, obviamente. Y si llegamos a fallecer fuera del centro de trabajo, pues también le otorgarán una pensión a nuestros dependientes económicos. Pero bueno, además de esa pensión por invalidez y vida, o de ese seguro por invalidez y vida, podemos encontrar otro seguro, que es el seguro de vejez. ¿Sale? Bueno, les comento que podemos encontrar tres seguros muy parecidos, que es el seguro de vejez, retiro y cesantía en edad avanzada. ¿Sale? ¿Qué implica el seguro de vejez, estimados estudiantes de la carrera de Derecho y de la carrera de Administración, porque también se conectan alumnos de Administración? El seguro de vejez implica, pues obviamente, el correcto descanso. ¿Sale? Implica el reconocimiento para personas que ya trabajaron por muchos años. Para alcanzar ese seguro de vejez, se necesitan tener 65 años de edad, es el primer requisito. Además de los 65 años de edad, otro requisito que necesitamos cumplir son las semanas cotizadas. Las semanas cotizadas que necesitamos reunir son 1,250 semanas, de acuerdo a la ley del año de 1997. Esas 1,250 semanas cotizadas equivalen a 25 años de trabajo. Pero bueno, además de las semanas cotizadas, que son 1,250, hay otro requisito que se debe cumplir en el seguro de vejez. Y ese requisito, estimados estudiantes de la carrera de Derecho y de Administración, se llama conservación de los derechos. ¿Sale? Pero bueno, se los voy a explicar en los otros seguros, en el de retiro y de cesantía en edad avanzada. ¿Sale? Pero recuérdenlo, para que tengamos derecho al seguro de vejez, tenemos que cumplir con tres requisitos. Uno, la edad, que son obviamente 65 años. Dos, las semanas cotizadas, que son 1,250. Y tres, la conservación de derechos, que les voy a explicar más adelante. Además de ese seguro, recuerden que podemos encontrar el seguro de cesantía en edad avanzada. Esa cesantía en edad avanzada se refiere, estimados estudiantes, a cuando el trabajador alcance los 60 años. En ese orden de ideas, ¿qué requisitos necesitamos acreditar para tener derecho a esa pensión o a ese seguro por cesantía en edad avanzada? Requisito número 1, la edad. La edad son 60 años. Requisito número 2, las 1,250 semanas cotizadas, que equivalen a unos 25 años de trabajo. Y por último, la conservación de los derechos. Sale más adelante,
cuando hable del seguro de retiro, les voy a explicar un poco a qué se refiere esa conservación de derechos. Pero bueno, lo comento una vez más. ¿Cómo adquirimos o cómo podemos acceder a ese seguro por cesantía en edad avanzada? Con 3 requisitos. Requisito número 1, la edad, que son 60 años. Requisito número 2, que es las semanas cotizadas. Estamos hablando de unas 1,250 semanas cotizadas, que equivalen a 25 años de trabajo. Y para finalizar, la conservación de los derechos. Ahora, para el seguro de retiro se debe cumplir únicamente con las semanas cotizadas, ¿sale? Es decir, las 1,250 semanas cotizadas. Puede, por ejemplo, que un trabajador tenga 50 años y ya supere las 1,250 semanas. Ese trabajador, si alcanza una cantidad estándar para poderse pensionar, puede retirarse a esa edad, ¿sale? Pero debe, recuerden, reunir las 1,250 semanas cotizadas, y además de reunir las 1,250 semanas cotizadas, debe reunir también, estimados estudiantes, cierta cantidad que les sirva para fijar una pensión, para fijar una renta vitalicia. Pero además, para finalizar, les comento que estas personas deben demostrar que tienen conservados los derechos, ¿sale? Y bueno, voy a aprovechar el momento para señalarles cómo se conservan los derechos. La conservación de los derechos, estimados estudiantes, bueno, se refiere a la 4ª parte de las semanas cotizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener conservados los derechos hasta por la 4ª parte de nuestras semanas cotizadas. Les voy a dar un ejemplo. Si yo coticé 28 años, ¿cuánto tiempo estarán conservados mis derechos? Por 7 años. ¿Cómo es esto? Porque si dividimos 28 entre 4 nos da 7. ¿Sale? Les voy a dar otro ejemplo. Si yo trabajé 32 años, si yo tengo reconocidas 32 años, si yo tengo cotizados 32 años ante el Seguro Social, ¿de cuánto será mi conservación de derechos? De 8 años, ¿sale? Desde mi punto de vista no tiene razón de ser la conservación de derechos, y desde mi punto de vista también considero que es una trampa para que el trabajador no se pensione, para que el trabajador no se retire, y esto es indebido desde mi punto de vista. No es justo que una persona que haya trabajado tantos años, a veces por ignorancia, a veces con tecnicismos que establece la ley como la conservación de derechos, les nieguen su pensión de manera grosera, les nieguen el seguro de manera grosera. Les voy a dar un ejemplo. Supongamos que hay un trabajador que ya tiene las 1,250 semanas cotizadas. Sale, a los 50 años deja de trabajar porque se confía, piensa que ya no va a tener problema alguno. ¿Sale? Entonces, ese trabajador se confió, piensa, lo vuelvo a repetir, que ya no va a tener problema alguno. Vamos a hacer una cuenta. ¿Sale? Quedamos que son 1,250 semanas, ¿no? Son unos 25 años de trabajo. Entonces, 25 entre 4, ¿cuánto nos da? Estimados estudiantes, son 6, nos llevamos 1, de baja, son 6,2. O sea, son unos 6 años, ¿no? En ese orden de ideas, estimados estudiantes, esta persona va a perder la vigencia de sus derechos cuando tenga 56 años. Cuando cumpla los 60 años confiado de que puede tramitar su pensión, se la van a negar. ¿Por qué se la van a negar? Porque no tiene conservados sus derechos. Tiene las semanas cotizadas, tiene la edad, pero lo vuelvo a comentar, no tiene conservados sus derechos. En ese orden de ideas, ¿qué va a pasar? Pues simple y sencillamente le van a negar su derecho a la pensión. ¿Puede reactivar sus derechos? Sí, sí los puede reactivar. De acuerdo a la ley del Seguro Social, puede trabajar por un año entero, pero ¿quién le va a dar trabajo a esa edad? ¿Quién lo va a asegurar a esa edad? Lo que también puede hacer es contratar un seguro voluntario. Puede cotizar de manera voluntaria por un plazo obligatorio de un año y reactivar los derechos. Pero bueno, para mí es una trampa y es muy difícil que se reactiven los derechos. Ahora, si no hay duda con respecto a esto, vamos a hablar ahora de lo que señala el apartado B del artículo 123 constitucional con relación al derecho a la seguridad social. Ese artículo, o esa fracción más bien, número 11 del artículo 120, a ver, lo vuelvo a comentar. Les decía, nos toca señalar qué es lo que establece la fracción 11, ¿sale? Del apartado B del artículo 123
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con relación a la seguridad social. Dicho precepto legal establece que la seguridad social tendrá bases mínimas. ¿Cuáles son esas bases mínimas? La primera de esas bases mínimas para los trabajadores al servicio del Estado, recuérdenlo, en cuanto a la seguridad social, es que cubrirán accidentes, enfermedades profesionales, enfermedades no profesionales y maternidad, la jubilación, la invalidez, la vejez y la muerte. ¿Sale? Esa es la primera base del artículo 123 constitucional, apartado B. La segunda base en cuanto a la seguridad social del artículo 123 constitucional, apartado B, es que en caso de accidente o enfermedad se conservará el derecho al trabajo por el tiempo que determine la ley. Lo comento una vez más, les decía que la segunda base con relación a la seguridad social para los trabajadores del Estado, con fundamento en el artículo 123 constitucional, apartado B, es que en caso de accidente o de enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el tiempo que determine la ley. Además de ese apartado, podemos encontrar el apartado C. Bueno, además de esa base, podemos encontrar otra base. Otra base con relación a la seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado es que las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos con esfuerzo. ¿Sale? Esa es otra base de la seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado. Recuerden que las mujeres en periodo de embarazo no podrán realizar, obviamente, esfuerzo. Además de esa base, otra base que establece el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con relación a la seguridad social es que los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicina. Además de ese apartado, o además de esa base, otra base que podemos encontrar respecto a la seguridad social para los trabajadores del servicio del Estado, con fundamento en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es que se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, así como tiendas económicas para el beneficio de los trabajadores y de sus familiares. Recuerden que de lo que estamos hablando es de la seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado. ¿Sale? De manera precisa estamos hablando de las bases para la seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado. Recuerden que esto es con fundamento en el apartado B del artículo 123 constitucional, y les decía que otra base que podemos encontrar es que se establecerán centros de vacaciones, centros para vacaciones, perdón, y para recuperación, así como tiendas económicas para beneficio de los trabajadores y sus familiares. Y bueno, para finalizar, la última base que podemos encontrar para la seguridad social de los trabajadores del Estado y sus familiares es que se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas en arrendamiento o venta conforme a los programas previamente aprobados. Lo vuelvo a comentar, estimados estudiantes, les decía que otra base en cuanto a la seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado, con fundamento en el artículo 123 constitucional, apartado B, es que se debe proporcionar a los trabajadores habitaciones baratas en arrendamiento o venta conforme a los programas establecidos. A esto se le conoce como el famoso FOBISTE, estimados estudiantes. Pero bueno, eso es por lo que respecta, estimados estudiantes de la carrera de Derecho, de la carrera de Administración, a el fundamento constitucional, que ya saben, si algún día se los pregunto, ¿cuál es el fundamento constitucional de la seguridad social? El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El apartado A nos habla de los trabajadores de la iniciativa privada y el apartado B nos habla de los trabajadores al servicio del Estado, que nosotros vamos a conocer como servidores públicos. Vamos a continuar y lo que ahora nos toca abordar es lo que señala la ley del Seguro Social, ¿sale? Vamos a hablar jerárquicamente ahora de la ley del Seguro Social. Y bueno,
primeramente nos toca abordar o nos toca señalar lo que establece el artículo 15 de la Ley del Seguro Social. El artículo 15 de la Ley del Seguro Social nos habla de las obligaciones patronales en cuanto a la seguridad social. ¿Cuáles son las obligaciones que tienen los patrones de acuerdo a la seguridad social? Bueno, con fundamento en el artículo 15 de la Ley del Seguro Social son las siguientes. La primera obligación que tiene el patrón, con fundamento en el artículo 15 de la Ley del Seguro Social y con relación a la seguridad social, es registrarse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como comunicar sus altas y sus bajas. Lo vuelvo a comentar, esto es importante, muy importante desde mi punto de vista. Les decía que nos toca abordar las obligaciones patronales en materia de seguridad social. Les decía que una primera obligación patronal que podemos encontrar es la de registrarse e inscribir a los trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como comunicar sus altas y sus bajas. Cuando hablamos de altas, hablamos de nuevas contrataciones. Cuando hablamos de bajas, hablamos de personas pues que obviamente han sido despedidas o que han renunciado, pero bueno, se debe obviamente notificar al Seguro Social para que ya no se siga cotizando. Pero bueno, además de esa obligación patronal, otra obligación patronal que podemos encontrar en materia de seguridad social, con fundamento en el artículo 15 de la Ley del Seguro Social, es llevar registros en materia de seguridad social. ¿Cuáles son esos registros en materia de seguridad social? Nóminas, listas de raya, ¿sale? Vamos a continuar. Lo vamos a comentar más bien una vez más. Les decía que otra obligación que tienen los patrones en materia de seguridad social, con fundamento, ya saben, en el artículo 15 de la Ley del Seguro Social, es llevar registros en materia de seguridad social. Esos registros en materia de seguridad social pueden ser nóminas y además listas de raya. Recuerden que en las listas de raya se registra invariablemente el número de días trabajados, los salarios percibidos por los trabajadores y otro tipo de datos que exijan las leyes, obviamente. Además de esa obligación patronal en materia de seguridad social, otra obligación patronal en materia de seguridad social que podemos encontrar con fundamento en el artículo 15 de la Ley del Seguro Social es determinar las cuotas obrero-patronales. ¿Sale? Lo volvemos a comentar. Les decía que otra obligación en materia de seguridad social que tienen los patrones es la de determinar las cuotas obrero-patronales. ¿Sale? Las cuotas obrero-patronales también le podemos llamar salario base. Ese salario base también le podemos llamar salario de cotización y es el salario con el cual nos registran ante el Seguro Social para determinar varias obligaciones. Por ejemplo, cuánto va a cotizar el patrón, cuánto va a cotizar el trabajador, entre otras. Pero bueno, además de esa obligación, otra obligación patronal, otra obligación que tienen los patrones en materia de seguridad social, con fundamento en el artículo 15 de la Ley del Seguro Social, es proporcionar al Instituto Mexicano del Seguro Social los elementos necesarios para precisar la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones señaladas en la ley. Lo voy a comentar una vez más, esta obligación me parece importante, al igual que las demás, pero bueno, les decía que otra obligación que tienen los patrones con relación a la seguridad social es proporcionar al Instituto del Seguro Social, obviamente, los elementos necesarios para precisar la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones que señala la ley. Cuando hablamos de las obligaciones que señala la ley, nos referimos a las cotizaciones, a las cotizaciones que tiene que realizar el patrón ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Les hago la observación, pues que el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, es una autoridad que tiene facultades en materia fiscal. Entonces, si se da cuenta que están omitiendo declaraciones, que están omitiendo obviamente dar de alta a trabajadores, le puede ir mal al patrón. Recuerden lo que el IMSS, además de que es una institución de seguridad social, además de que brindan servicios de salud, también tiene facultades en materia fiscal, sale para comprobar si de verdad están contribuyendo, de verdad están cotizando como realmente debe ser. Pero bueno, vamos a continuar. Además de esa obligación, otra obligación patronal, otra obligación más bien que tienen los patrones
en materia de seguridad social es la de permitir las inspecciones y visitas domiciliarias que practique el Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo vuelvo a comentar. Les decía, ¿qué otra obligación patronal que podemos encontrar en materia de seguridad social, con fundamento en el artículo 15 de la Ley del Seguro Social, es que los patrones deben permitir inspecciones y visitas domiciliarias que practique el Instituto Mexicano del Seguro Social, aclarando que dichas inspecciones, que dichas visitas, se van a regir con lo que establece la propia Ley del Seguro Social y además el Código Fiscal de la Federación. ¿Por qué el Código Fiscal de la Federación se toma en cuenta para las visitas o para las inspecciones? Recuerden lo que les decía hace rato, el IMSS es una autoridad fiscal, o es una autoridad de carácter fiscal, más bien. Vamos a continuar, estimados estudiantes. Les hago la observación que otra obligación que tienen los patrones en materia de seguridad social, ¿sale? Es la de expedir y entregar a cada trabajador constancia escrita del número de días trabajados y del salario percibido. Lo voy a comentar una vez más. Les decía, estimados estudiantes, que otra obligación que tienen los patrones en materia de seguridad social, con fundamento en el artículo 15 de la Ley del Seguro Social, es la de expedir y entregar a cada trabajador constancia escrita del número de días trabajados y el salario percibido semanal o quincenalmente, conforme a los periodos de pago. A eso actualmente le llamamos nuestro recibo de nómina. ¿Sale? El patrón, recuerden, que está obligado a proporcionarnos nuestro recibo de nómina. Actualmente, pues ya no se hace de manera escrita, sino que se hace a través de correo electrónico, ¿no? O se hace a través de programas de computadora. Pero bueno, vamos a continuar, si es que no hay alguna situación que comentar, que obviamente no, porque pues obviamente solo estoy conectado yo, y si tienen alguna duda, ya me la tendrán que formular en la clase que vamos a tener el día jueves. Pero bueno, les comento, estimados estudiantes, que hay otras obligaciones patronales, existen otras obligaciones patronales en materia de seguridad social. Otra obligación patronal que podemos encontrar en materia de seguridad social, estimados estudiantes, es el de cotizar de manera precisa, ¿sale? Cotizarlo, repito, de manera precisa ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, las aportaciones que corresponden, ¿vale? Debe cotizar lo que se le exige por ley al patrón, porque si no, incluso estaría cometiendo un delito que se llama evasión fiscal, ¿sale? Incluso estaría cometiendo un delito que se llama defraudación fiscal. Pero bueno, vamos a continuar. Si no hay alguna situación que comentar, lo siguiente que debemos comentar es el Sistema Nacional de Seguridad Social. El Sistema Nacional de Seguridad Social está conformado, estimados estudiantes, por varias instituciones. Recuérdenlo, nos toca hablar ahora del Sistema Nacional de Seguridad Social. Les decía que este Sistema Nacional de Seguridad Social se compone por varias instituciones. ¿Cuáles son las instituciones que encontramos? Primeramente encontramos a la Secretaría de Salud. ¿Sale? La Secretaría de Salud es la primera institución en materia de seguridad social que podemos encontrar. Esa Secretaría de Salud, recuerden que es una forma de organización administrativa centralizada que depende directamente del presidente de la República. ¿Por qué digo que depende directamente del presidente de la República? Porque es el presidente de la República quien obviamente va a designar al secretario de Salud. Pero bueno, además de esa institución, podemos encontrar más instituciones en el Sistema Nacional de Seguridad Social. Otra institución que podemos encontrar es precisamente el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ya saben, otra institución que vamos a encontrar como parte del sistema de seguridad social es precisamente el famoso IMSS, es decir, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Además del Instituto Mexicano del Seguro Social, podemos encontrar otros, o más bien otras instituciones que pertenecen a este Sistema Nacional de Seguridad Social. Otra institución que podemos encontrar, estimados estudiantes, es
el famoso ISSSTE, es decir, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Lo comento una vez más, les decía que otra institución en materia de seguridad social que es parte del Sistema Nacional de Seguridad Social es lo que comentábamos hace rato, ¿no? Bueno, lo que comentábamos ya hace varios minutos con el presidente Adolfo López Mateos, es decir, el famoso ISSSTE, es decir, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado. Además, estimados estudiantes, podemos encontrar otras instituciones que son parte del sistema de seguridad en materia de seguridad social. Podemos encontrar, por ejemplo, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de la Marina. Les hago la observación que los miembros, tanto de la Secretaría de la Defensa Nacional, la SEDENA, así como de la CEMAR, es decir, la Secretaría de Marina, cotizan ante un instituto especializado. Ese instituto le conocemos como ISFAM, ¿sale? Recuerden, los trabajadores o el personal de la SEDENA, es decir, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la CEMAR, es decir, de la Secretaría de Marina, cotizan ante una institución llamada ISFAM. ISFAM significa Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Además del ISFAM, podemos encontrar otra institución que cotiza para el Sistema Nacional de Seguridad Social, es Pemex, Petróleos Mexicanos, ¿vale? Recuerden, otra institución que es parte del Sistema Nacional de Seguridad Social es Petróleos Mexicanos, es decir, Pemex. Además de Pemex, para finalizar, podemos encontrar otra institución en materia de seguridad social, estimados estudiantes, son las instituciones privadas de salud. Pero bueno, además de eso, otra situación que debemos abordar, importante desde mi punto de vista, son los regímenes de aseguramiento que señala la ley del Seguro Social. Lo comento una vez más. Lo siguiente que vamos a señalar son los sistemas de aseguramiento con fundamento en la ley del Seguro Social. Con fundamento en la ley del Seguro Social podemos encontrar dos regímenes de aseguramiento. ¿Cuáles son esos regímenes de aseguramiento? El régimen obligatorio y el régimen voluntario, estimados estudiantes. Recuerden, podemos encontrar el régimen voluntario y además podemos encontrar el régimen obligatorio. Hay que señalar primeramente cuáles son los seguros que conforman el régimen obligatorio. Los seguros que conforman el régimen obligatorio, con fundamento en la propia ley del Seguro Social, son los siguientes. Número 1, riesgos de trabajo. Número 2, enfermedades y maternidad. Número 3, invalidez y vida. Número 4, lo que les decía hace unos minutos, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Y número 5 y último, guarderías y prestaciones sociales. Entonces lo vamos a comentar una vez más. Recuerden que estamos señalando cuáles son los seguros que comprende el régimen obligatorio del Seguro Social. Dichos seguros son los siguientes. 1, el seguro de riesgos de trabajo. 2, el seguro de enfermedades y maternidad. 3, el seguro de invalidez y vida. 4, el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Y por último, el seguro de guarderías y de prestaciones sociales. Ahora, ¿qué otra situación debemos comentar con ustedes, estimados estudiantes? Debemos precisar desde mi punto de vista cuáles son los sujetos que son parte del régimen obligatorio del Seguro Social. ¿Cuáles son los sujetos que forman parte del régimen obligatorio del Seguro Social, estimados estudiantes? Bueno, primero que nada, podemos encontrar a todos los trabajadores que se encuentren en los supuestos o en las hipótesis que señala el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo. Lo vuelvo a comentar, nos toca señalar ahora cuáles son los sujetos que forman parte del régimen obligatorio. Les decía que primeramente son sujetos del régimen obligatorio aquellos sujetos, aquellas personas que se encuentren dentro de la hipótesis que establece el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo. Al respecto, y esto ya lo habíamos platicado con ustedes, recuerden que la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 20, establece dos teorías. ¿Cuáles son las dos teorías que establece
la Ley Federal del Trabajo, estimados estudiantes, lo vuelvo a comentar. ¿Cuáles son, estimados estudiantes, de la carrera de Derecho y de la carrera de Administración, las dos teorías que se desprenden del artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo y que seguramente ya se los comenté en otras clases? Acuérdense, una es la teoría relacionista y otra es la teoría contractualista. Recuerden que la teoría contractualista se refiere a que se celebra un contrato por escrito, y la teoría relacionista se refiere a que se establezca una relación verbal u oral de trabajo. Ahora, en esta relación relacionista y relación contractualista, recuerden que se deben cumplir con 3 elementos, es decir, debe existir un trabajo o servicio personal, debe existir una subordinación y, por último, debe existir el pago de una remuneración o el pago de un salario. Entonces, todos los trabajadores que somos asalariados, todos los trabajadores que nos pagan un salario, formamos parte de ese régimen obligatorio del Seguro Social, ¿sale? Todos los trabajadores asalariados, ¿vale? Y de la iniciativa privada, es decir, que trabajen para empresas o para patrones, personas físicas, ¿sale? Además de los sujetos, estoy mencionando otro sujeto que puede formar parte del régimen obligatorio del Seguro Social, precisamente son los patrones, personas físicas. ¿Sale, compañeros, compañeras? Recuerden que los patrones pueden ser patrones, personas físicas, y patrones, personas morales. ¿Sale? Los patrones, personas morales son empresas, y obviamente que los patrones, personas morales no pueden ser sujetos del Seguro Social, no pueden ser sujetos del régimen obligatorio del Seguro Social, pero recuerden que sí podemos encontrar patrones, personas físicas. Los patrones, personas físicas, obviamente, formarán parte del régimen obligatorio del Seguro Social. Discúlpenme, aquí cometí un error, cometí un grave error, estimados estudiantes. Los patrones, personas físicas, rectifico en este momento, los patrones, personas físicas no pueden ser parte del régimen obligatorio del Seguro Social, discúlpenme. Más bien los patrones serán parte del sistema o del régimen voluntario del Seguro Social. Les pido una disculpa por este error y lo rectifico en este momento para que no generemos problemas. Les decía que el patrón, persona física, no es sujeto obligatorio del régimen, no es sujeto del régimen obligatorio del Seguro Social, más bien es sujeto del régimen voluntario del Seguro Social. Les pido una disculpa. Pero bueno, además, ahora sí, de los sujetos que establece el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, les comento que también son sujetos del régimen obligatorio del Seguro Social los socios de sociedades cooperativas. Lo comento una vez más, les decía que son sujetos del régimen obligatorio los socios de las sociedades cooperativas. ¿Por qué los socios de sociedades cooperativas, estimados estudiantes? Bueno, esto se los comento porque recuerden que los socios de las sociedades cooperativas, pues, por lo regular también son trabajadores de la empresa. ¿Sale? Recuerden que los socios de las sociedades cooperativas son, por lo regular, también los patrones de la empresa. Entonces, por ello, los socios de las sociedades cooperativas forman parte del régimen obligatorio del Seguro Social. Para finalizar con las reformas del presidente Obrador a la Ley Federal del Trabajo, les hago la observación que otro sujeto del régimen obligatorio del Seguro Social son los trabajadores domésticos. Anteriormente, antes del presidente Andrés Manuel López Obrador, les hago la observación que no tenían básicamente derechos laborales los trabajadores domésticos, pero con las reformas, lo comento una vez más, a la Ley Federal del Trabajo del presidente actual, pues ahora ya tienen más derechos los trabajadores domésticos. Y un derecho muy importante que tienen los trabajadores domésticos es el derecho a la seguridad social. Tan es así que ya pertenecen al régimen obligatorio del Seguro Social. Pero bueno, eso es en cuanto al régimen obligatorio del Seguro Social. Además del régimen obligatorio del Seguro Social, podemos encontrar un régimen voluntario. ¿Qué implica el régimen voluntario? Pues que si quieren, pueden formar parte del Seguro Social, si quieren, si no, no es optativo, es voluntario, no es forzoso. Pero bueno,
¿Qué sujetos pueden formar parte de ese régimen voluntario del Seguro Social? Pueden ser varios, uno ya se los comenté hace unos minutos. Un primer sujeto que puede formar parte del régimen voluntario del Seguro Social son los patrones personas físicas. Los patrones personas físicas, al tener trabajadores a su mando afiliados, la ley les permite ese beneficio, que también se puedan asegurar a sí mismo como a sus familiares. ¿Sale? Entonces recuérdenlo. Un primer sujeto que pertenece al régimen voluntario del Seguro Social son los patrones personas físicas. Los patrones personas morales no pueden ser sujetos de aseguramiento. Así de fácil. Además de esos sujetos, otros sujetos que pueden formar parte del régimen voluntario del Seguro Social son los trabajadores independientes. ¿Sale? Recuérdenlo, los trabajadores independientes, los trabajadores que hacen sus actividades por su cuenta, que no necesitan de un patrón, son sujetos que van a cotizar, o que pueden cotizar más bien, en el régimen voluntario del Seguro Social. ¿A qué me refiero con trabajadores que trabajan de manera independiente o trabajan por su cuenta? Bueno, me refiero, por ejemplo, a un abogado, ¿no? Puede ser un contador, también puede ser un trabajador independiente, pueden ser también, estimados alumnos, personas con oficios como carpinteros, como plomeros, ¿sale? Ellos ciertamente no tienen patrón y bueno, la ley les permite que se puedan asegurar al régimen voluntario del Seguro Social. Ahora, debo comentarles que obviamente está más completo el régimen obligatorio. El régimen voluntario pues no comprende todos los seguros, pero el régimen obligatorio sí comprende todos y cada uno de los sujetos. ¿Sale? Ahora, ¿qué otra situación debo comentarles, estimados estudiantes, con respecto a lo que estamos comentando? Además de esos sujetos de aseguramiento, además de los sujetos que ya comentamos, otros sujetos de aseguramiento que pertenecen al régimen voluntario son los ejidatarios y los comuneros. Es decir, los campesinos de este país, que son los ejidatarios y los comuneros, también se pueden asegurar o también pueden afiliarse voluntariamente al Seguro Social. Además de los ejidatarios, los comuneros, que son campesinos, también pertenecen al régimen voluntario del Seguro Social los trabajadores de industrias familiares. Lo comento una vez más, además de lo que hemos comentado, les decía que también pertenecen al régimen de aseguramiento voluntario del Seguro Social los trabajadores de industrias familiares, por ejemplo, un taller familiar, ¿sale? Un taller mecánico familiar, un taller de carpintería familiar, pero bueno, les comento, estimados estudiantes de la carrera de Derecho, de la carrera de Administración, pues que pueden existir convenios entre los gobiernos de los estados de la República y obviamente entidades federales para que el Seguro Social, es decir, para que el Instituto Mexicano del Seguro Social se haga cargo de la seguridad social de sus trabajadores. Recuérdenlo, para efecto de brindar de mejor manera los servicios de seguridad social, el IMSS, que es una institución más grande que otras instituciones y que además tiene más antigüedad que otras instituciones, puede celebrar convenios de colaboración a efecto de hacerse cargo de la seguridad social de trabajadores al servicio de los estados de la República o de trabajadores al servicio de la propia federación, estimados estudiantes. ¿Sale? Eso, desde mi punto de vista, es importante, pero bueno, recuerden que se llaman convenios de colaboración. Ese convenio de colaboración, pues obviamente que es un acuerdo de voluntades en el que se van a extinguir o modificar derechos y obligaciones. ¿Quién va a firmar ese convenio? Por parte del IMSS, por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues obviamente que lo tendrá que hacer el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, y por parte de las otras instituciones lo podrá hacer un representante legal, lo podrá hacer aquella persona que tenga facultades suficientes para celebrar actos jurídicos a nombre de una institución.
Pero bueno, básicamente estos son los temas correspondientes a esta semana. Desde mi punto de vista, bueno, pues vamos bien, estimados alumnos, vamos bien en cuanto a contenidos y bueno, pues quiero comentarles que hoy en día la seguridad social se supone que debe estar al alcance de todos. Sale esto de que la seguridad social debe estar al alcance de todos. Fíjense que la primera persona en realmente impulsarlo fue el presidente Vicente Fox y luego el presidente Felipe Calderón con el famoso Seguro Popular. Pero bueno, actualmente ya no se llama Seguro Popular. Actualmente la institución que se encarga de impulsar la seguridad social para todas aquellas personas que lamentablemente no tienen trabajo, que lamentablemente no tienen acceso a la seguridad social, es el famoso INSABI, que significa Instituto Nacional del Bienestar. Eso significa las siglas INSABI, Instituto Nacional de Salud y Bienestar. Sale ahora el INSABI se encarga de darle seguridad social a todas las personas que no tienen acceso a la seguridad social, obviamente, sustituyendo al extinto Seguro Popular. Pero bueno, de antemano les agradezco por la atención brindada, les exhorto a que se conecten a nuestra próxima clase, ¿sale? Para que ahí abordemos cómo vamos a trabajar los cuestionarios correspondientes a esta semana número 6. Y bueno, si no hay dudas, si no hay alguna observación, espero que les haya agradado esta videocápsula. Y bueno, yo me sigo reiterando a sus órdenes. Cualquier duda ya saben que estamos en plataforma. Y pues bueno, ya no les voy a quitar más su tiempo. Que tengan excelente noche o excelente tarde, dependiendo del momento en el que obviamente consulten esta videocápsula.